al maestro Daniel Martínez Gámez, intérprete de lengua de señas mexicana, que nos acompañará durante la sesión de hoy. Me voy a permitir leer su trayectoria laboral y académica. Cuenta con la maestría en patología de la audición y el lenguaje, maestría en educación especial, licenciatura en educación especial en audición y lenguaje. Tiene la especialidad en lingüística aplicada a la adquisición de la primera lengua. Académico de validación de reactivos para exámenes de CENEVAL. Autor del capítulo sobre discapacidad auditiva en la guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en el programa de escuelas de calidad. Es intérprete de lenguas de señas mexicana en eventos educativos y culturales desde 1998 a la fecha. Imparte cursos, clases, talleres y conferencias en temas de discapacidad, inclusión y educación. Es intérprete de lenguas de señas mexicanas en la barra de noticias de Televisa y TV Azteca Sol. Bienvenido, maestro. Ahora me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora María Consolación Carrera Aviña. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizando residencia en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte de Hermosillo, Sonora. Y actualmente funge como especialista adscrita al Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a hablar de un tema muy importante, de una realidad que estamos viviendo actualmente en toda la sociedad, que ha venido a modificar muchas de las circunstancias o hábitos que teníamos establecidos o preestablecidos antes de que se presentara todo lo que es la pandemia. Si recordamos bien, con toda la información con la que ya se cuenta en muchos medios de comunicación, desde diciembre del año pasado se empiezan a presentar casos en la ciudad de Wuhan, en China, y posteriormente esta infección empieza ya a delimitar o a extenderse, perdón, por la mayor parte del mundo hasta que en marzo es declarada pandemia. En México se empezaron a presentar los primeros casos entre febrero y marzo más o menos, ya teníamos casos confirmados y ya estaban empezando a implementarse medidas de confinamiento o de cuarentena para poder preservar o poder evitar que la infección se propagara con mucha rapidez y que saturara los servicios de salud que tendrían que estar disponibles para los casos mucho más grandes. Esto conlleva entonces una serie de medidas de protección que se tuvieron que implementar en todos los ámbitos, es decir, a nivel social, para poder preservar la salud. Es entonces que se empieza a hablar de cosas como sana distancia, cuarentena, y evitar contacto o convivencia cercana con muchas personas, y se empiezan a restringir salidas, se empieza a cambiar mucho en lo que eran las dinámicas de movilidad que tenían las personas hasta antes de la pandemia. Y entonces tendríamos que ver que todos en general tuvimos que empezar a buscar recursos para poder adaptarnos a todo esto que se estaba presentando. En el ambiente familiar se hicieron modificaciones relevantes respecto a lo que era la dinámica de llevar a los chicos a la escuela y que ellos recibieran sus clases ahí. Empezaron a recibir entonces clases en línea, televisadas, también a través de medios radiofónicos o redes sociales. Y eso también trajo consigo una serie de retos tanto para el personal docente como para los padres, ya que estuvieron ellos también fungiendo en cierta manera
como maestros en casa para poder apoyar así a sus hijos y que pudieran sacar el curso o el ciclo escolar adelante. También hubo, perdón, una mayor convivencia o un tiempo mayor de convivencia en el hogar, ya que los hijos permanecían ahí. Y también los padres que tuvieron que dejar de laborar para poder preservar su salud, sobre todo aquellas personas que ejercían funciones o actividades no esenciales o que tenían alguna enfermedad predisponente para adquirir un virus de una manera mucho más grande. Por lo tanto, el tiempo de ocio o el tiempo libre también fue en aumento y de pronto pues nos encontramos con que no estábamos preparados para eso porque no habíamos planeado, por ejemplo, como las vacaciones, que ya tenemos destinado el curso de verano, que ya tenemos las actividades para los niños en cuanto salen de vacaciones, esta vez no fue así. Y entonces llega el día en el que ya no pueden asistir a la escuela y se tuvieron que hacer muchas modificaciones porque habría que ver quién se iba a trabajar y quién se iba a quedar en casa con los niños para cuidarlos, apoyarlos, atenderlos, darles actividades a realizar y aparte también apoyar con la actividad escolar del niño. Otras modificaciones en el ambiente familiar se dio en cuanto a la calidad que los padres podrían dar a las actividades que tuvieran con sus hijos, dado que antes era, por ejemplo, a partir de la tarde, que llegaban los chicos de la escuela, tenían actividades que eran más como para prepararlos para el siguiente día, y entonces ya estaba todo muy bien calculado. Y ahora no, era un poco más de tiempo para destinarlo a otras cosas, incluso deberes del hogar. Y entonces el tiempo también para actividades recreativas, que a veces se disponía de él nada más sábado y domingo, ahora tendría que ser a los 7 días de la semana, ya que los niños de alguna manera demandaban o demandan un poco más de atención en el confinamiento. Y el tipo de actividades implementadas hasta entonces tuvieron que cambiar. De ahí que al momento de darse el confinamiento, pues ya no, los niños ya no tenían sus rutinas de salidas, ya no podían salir a jugar, ya no podían ir a parques, a lugares en donde podían esparcirse, o no podían practicar sus clases extracurriculares, deporte, arte, etcétera, ni tampoco podían tener convivencia, o no pueden tener convivencia externa, ni con otros niños, ni tampoco con otros familiares. Una, pues, por evitar que ellos se contagien y otra, para evitar la propagación del virus hacia otras personas externas al hogar. Por otro lado, tanto padres como maestros tuvimos que recurrir en nuestros hogares a darles permiso a utilización de dispositivos o de tecnologías que si bien ya las estaban manejando anteriormente, ahora lo iban a hacer con más frecuencia, precisamente por la gestión de la educación, pero también por el tiempo de ocio para poder mantenerlos a los niños de alguna manera ocupados y que no estuvieran demandando tal vez tanta atención por no poder salir. Otras cosas que se llegan a presentar, que vemos que anteriormente, pues como tenían una dinámica de ir a la escuela, practicaban deporte o tenían la oportunidad de jugar, ahora en el confinamiento, pues es muy difícil que ellos tengan interés en la activación física, ya que no están acostumbrados a que eso se lleve a cabo dentro de su casa, siempre es en espacios externos. Entonces, el hecho de llegar con el niño y decirle que tiene que practicar deporte, pero por ejemplo papá, mamá no lo practican, es muy difícil que el niño se sienta incentivado para llevarlo a cabo y por lo regular termina pues sedentario, con los aparatos o haciendo las tareas, se termina el día, duerme tarde, etc. Y entonces también se pierde un poco lo que es el incentivo intelectual. Ellos de alguna manera al estar en la cuarentena o en el confinamiento, al no estar en el aula, les es muy difícil aceptar que tienen que llevar clases. Entonces empiezan a mostrar algo de rebeldía porque lo ven como vacaciones, aunque constantemente les estemos repitiendo que no lo son y que tienen que cumplir con sus tareas. Entonces, no tienen interés en tomar un libro que no sea de la escuela para leer, para
para poder nutrirse intelectualmente, o buscar contenidos en internet que tengan algo que sea de valor para ellos, sino más bien cosas más ligeras, cosas más divertidas, y se va dejando de lado lo que es la activación intelectual. Por otro lado, los patrones de higiene, de alimentación y de sueño también se ven con cambios importantes, dado que muchos niños quieren evitar lo que son los hábitos de higiene, porque como no van a la escuela, como no tienen esas reglas o esos horarios, es una batalla campal muchas veces en la tarde o en la noche que los quieren meter a bañar y los chicos simplemente dicen no, porque pues no voy a ir a la escuela, como para qué voy a bañar, bueno. Y también por otro lado, lo que es la alimentación, al estar en confinamiento, al estar inactivos, presentar algo de ansiedad, les da por ir al refrigerador, sacar comida o estar procurando constantemente estar llevándose algo a la boca. Pero más que nada es por ansiedad, por inactividad. Pero eso tiene repercusiones que vamos a ver en un momento. Lo otro también es alteraciones en el patrón de sueño que se tenía establecido. Los niños tenían un horario para dormir, un horario para levantarse, tenían una calidad de sueño específicamente para que al día siguiente rindieran en clases. Dado el confinamiento, todo esto cambia mucho porque hay la flexibilidad del horario, es lo que predomina. Tanto padres como niños tienden a prolongar sus horarios de actividad más allá a veces de la medianoche. Y entonces al día siguiente los niños están aburridos o si no hay clases se levantan muy tarde y entonces ya eso predispone para que tengan cambios en el estado de ánimo, para que estén algo rebeldes o que anden somnolientos y se duerman a media mañana, media tarde y en la noche otra vez vuelven a no tener sueño. Entonces esto da como para que en algún momento dado haya conflictos o problemas porque uno quiere mandarlos a dormir y los niños simplemente por más que lo intentan no pueden. Bien, ahora vamos a ver lo que son los problemas ya en la práctica, ya en lo cotidiano, que están asociados a todo lo anterior, al cambio de dinámicas que se han estado presentando en los últimos meses en el ambiente familiar. Bueno, en las niñas, niños y adolescentes, como he mencionado anteriormente, se empieza a notar algo de rebeldía, o mucha rebeldía, depende del temperamento de cada niño o adolescente. Y entonces se empiezan a evitar lo que son los deberes de casa y lo que son las actividades escolares, a pesar de que saben que es su obligación. Por otro lado, también puede haber alteraciones de patrones de alimentación. A veces, por más que los padres intentan darles alimentación sana, los niños siempre están procurando otro tipo de alimentos y se molestan porque ya no tienen el acceso a galletas u otras cosas, por ejemplo, que adquirían en la tiendita de la escuela y en la casa obviamente no se les va a dar, se les tiene que dar comida nutritiva porque así lo dictan pues muchos de los especialistas para poder nutrir o mejorar el sistema inmunológico en los niños, pues eso no les cae nada bien. Y en cuanto al sueño, pues como ya les había mencionado, tiene mucho que ver las reglas y límites que se imponen en casa y también la permisividad con los aparatos o la tecnología. Y los mismos hábitos de los padres al dormir, que tienen mucha influencia sobre los de los niños. Por otro lado, los niños llegan a presentar aburrimiento, algunos más suelen sentirse sumamente irritables y llegan a hacer rabietas muy intensas que a veces es difícil controlar y tienen conducta demandante, quieren todo el momento, también quieren que los papás estén con ellos constantemente, con el papá o mamá, tienen otras cosas que hacer, la carga doméstica o de quehaceres domésticos ahora es mucho mayor que antes. Y entonces los chicos empiezan a manejar frustración. Aquí hay que tomar en cuenta que hay niños que no tienen antecedente de un problema de conducta y entonces empiezan a manifestar problemas a raíz de la contingencia. Pero hay otros niños que sí tienen problemas previos de conducta, que tienen trastornos psiquiátricos, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen también algún tipo de déficit en el desarrollo, que por más que les expliquemos por qué están en casa, por qué no deben salir, o cuáles son los riesgos de hacerlo, ellos les es muy difícil comprender. Entonces, es una situación, o muchas situaciones en muchos hogares,
que son sumamente difíciles de manejar. Por otro lado, los problemas emocionales pueden darse debido a muchas circunstancias. Los niños también desarrollan miedos y especialmente con la información que reciben, ya sea de la que consultan en internet, o información inadecuada o muy sensacionalista que llegan a tener contacto, especialmente los adolescentes, pues empiezan a presentar ansiedad y problemas de tipo emocional. Tienen miedo a salir, tienen miedo a contagiarse, a veces creen que tienen la enfermedad, los que son más susceptibles de manejar este tipo de conductas, que fácilmente sienten que están enfermos o empiezan a sentir síntomas cuando en realidad no lo son. Y entonces eso también genera que empiecen a tener dificultades de relación con sus padres por presentar estos síntomas emocionales. Ahora, las herramientas tecnológicas pueden ser nuestros más grandes amigos, o sea, nos pueden servir muchísimo si sabemos utilizarlos bien y se los proporcionamos a los niños y les ayudamos a bien utilizarlos. Pero también puede ser nuestro más grande dolor de cabeza si no sabemos administrarlos correctamente, si no estamos al pendiente de su uso y de las cosas que los niños ven o los contenidos a los que ellos tienen acceso. Entonces, esto puede tener un potencial para causar adicción. Si anteriormente los niños, adolescentes ya tenían problemas con esto, durante la contingencia esto ha empeorado bastante. Se han tenido que comprar más dispositivos, se han tenido que activar cuentas de videojuegos en línea para que ellos puedan durar bastantes horas entretenidos con eso, pero no siempre es el mejor contenido y muchas veces es violento. Ahora, el tiempo de exposición frente a este tipo de aparatos o tecnologías, si es mucho, suele causar irritabilidad y también alteraciones en el estado de ánimo, por no decir los más asociados a trastornos de sueño. Si ya tenían condiciones médicas los niños o tenían también trastornos psiquiátricos previos, se ve ahora la dificultad, por ejemplo, para asistir a sus consultas como anteriormente lo hacían y también para adquirir su tratamiento. Entonces, esto conlleva a una exacerbación de los síntomas que previamente ya estaban manejando, más toda la carga emocional y el estrés que conlleva todas las medidas que se están tomando sobre ellos. Ahora, si también se estaba presentando una disfunción familiar, es muy probable que en esta temporada de confinamiento se hayan presentado muchos más problemas, especialmente si hay mucha gente viviendo en casa con múltiples conflictos. Los niños obviamente no quedan al margen, se dan cuenta de todo y muchas veces también son víctimas de algún tipo de violencia que ellos no pueden manifestar hacia afuera porque se encuentran dentro del ambiente y los papás no tienen las herramientas para manejarse a sí mismos y mucho menos para manejar las conductas de sus hijos. Aquí vemos pues una imagen muy gráfica acerca de lo que el adolescente pasa durante esta contingencia, que está saturado de información, saturado de redes sociales, saturado de noticias, de videojuegos, de ruidos intensos, música a alto volumen, horas y horas expuestos al monitor de computadora, y en algunos casos, no es en todos, sí se llega a tener consumo de algunas sustancias que son perjudiciales para su salud, con permisividad de sus padres, o hay quienes no cuentan con supervisión de nadie, y entonces empiezan a empeorar o adquirir, en todo caso, algún tipo de adicción diferente a la de medios tecnológicos. Eso también es algo que cuando se termine el confinamiento vamos a tener que atender, porque no los podemos dejar de lado. Ahora, hablamos mucho de las cosas que los padres tienen que hacer, los maestros tienen que hacer para poder ayudar a los niños, pero debemos tomar en cuenta que los padres también tienen su propia carga. Ellos también tienen problemas de tipo emocional, tienen problemas por el estrés, especialmente estas familias que tienen dificultades económicas o que ya las tenían y que han estado empeorando, que uno o dos de los dos padres que trabajaban tuvo que quedarse en casa, el otro tuvo que salir, o aquellos que estuvieron en confinamiento, toda la familia, y entonces quien vive al día es sumamente angustiante imaginar lo que va a pasar
si no lleva el sustento a su casa. Y entonces esto genera una serie de problemas también porque al estar encerrado, al estar manejando toda esta carga de estrés, toda esta carga emocional, y aparte la carga adicional de tener que ayudar a los hijos en muchos aspectos, el tener que manejar sus conductas, el tener que habituarnos a nuevas pautas de conducta, reglas, límites, es enorme. Ahora, si los papás ya padecían desde antes algún tipo de trastorno psiquiátrico, esto viene a empeorar por mucho su condición y también tomando en cuenta que muchas personas no pueden asistir a consulta o no pueden tener acceso a sus medicamentos o eran medicamentos que tenían que comprar en alguna parte, no tienen acceso a ellos. Todo esto se suma a que se presente una problemática importante dentro del hogar, ya que los padres manejando esta carga de estrés pueden tener ataques o enojos. Ataques no me refiero a una violencia como tal, pero están de mal humor, están muy irritables, tienen muchas cosas en que pensar y de pronto todo parece un caos en casa, principalmente si los niños causan mucho desorden, juegan, tienen ruido muy alto. Entonces el apoyar a los padres en este sentido con estas pláticas, con otro tipo de información a la que ellos pueden acceder, pues es una herramienta o muchas herramientas que les son muy, muy útiles. Por eso les comentaba, la tecnología puede ser un gran aliado en este caso para los padres, porque si ellos empiezan a manejarla, a conocerla, para tener acceso a muchas herramientas que les pueden apoyar en el confinamiento para poder manejar tanto crisis propias como la que tienen los niños por el encierro. No hay que dejar de lado la salud mental, quieranlo o no, el hecho de estar confinado, o el hecho de estar encerrado, de alguna forma nos produce estrés y nos produce también una sensación de que algo muy malo está ocurriendo o de que va a ocurrir una catástrofe, cuando puede ser que en realidad no sea así. Pero sin embargo, para evitarlo tenemos que tomar medidas y ya hablamos ampliamente de lo que son las medidas que se han tenido que tomar. Y entonces puede ser que lleguemos a maximizar una situación o un problema o una conducta de un niño, de un adolescente o de la dinámica familiar, pero no todo lo que se presente durante esta contingencia tiene que ser un trastorno. Es muy probable que muchas cosas o problemas que se presenten durante este tiempo, cuando se vuelva a la actividad, a la normalización, todo tienda a desaparecer gradualmente para volver a lo que anteriormente se tenía. ¿Sí? Si los padres o los niños tienen un trastorno psiquiátrico o una condición médica, es muy importante que se atiendan cuando se tenga la oportunidad. Ahora, en casos de crisis, si es que llegan a presentarse, aquí al final de la ponencia, se les van a brindar unos números a los cuales se pueden comunicar para poder ayudarles y darles contención a quienes estén pasando por este tipo de situaciones. También es muy importante vigilar y también ser responsables con el tipo de información a la que se tiene acceso respecto a la pandemia, al virus, a las consecuencias, a los casos. Esto ha llevado a una sobresaturación de los medios en el que la gente ya no sabe exactamente cuál es la información fidedigna y cuál no lo es. Entonces, muchas veces terminan absorbidos por todo esto y empieza a generar pánico, a generar miedo y a creer muchas veces en cosas que no son ciertas, sobre todo porque es desinformativo. ¿Sí? Entonces, hay que evitar contaminarse. Hay que evitar contaminar a nuestros niños, a nuestros adolescentes con toda esta información. Hay que explicarles de acuerdo a su edad y también no alarmarlos por cosas que ellos no deberían estar alarmados o preocupados. ¿Sí? Si está habiendo problemas o si hay problemas en la dinámica familiar, si están surgiendo roces entre padres por cuestiones económicas o problemas de relación, hay que mantener a los niños en la medida de lo posible al margen de toda esta problemática. También eviten manejar información sensacionalista
frente a los niños o teorías extrañas que muchas veces se llegan a creer. Hay que evitar todo eso y que ellos simplemente se dediquen a hacer sus actividades propias de la edad en la medida de lo posible durante el confinamiento. Otras medidas útiles, hay que supervisar muy de cerca los contenidos. Esto yo creo que es reiterativo en cada plática que se da de este tipo, porque es sumamente importante que los padres estén al pendiente, dado que ahorita hay mucho mayor riesgo, si antes lo ha habido, de que los niños filtren información o contenido de ellos, fotografías, chats, con personas con las que no deberían comunicarse. Son sujetos a sexting o a grooming, porque los empiezan a extorsionar, los chantajean, los torturan psicológicamente. Y también es increíble la cantidad de niños pequeños que están teniendo acceso a redes para compartir contenido en video. Estas redes están muchas veces, como TikTok o Likee, están saturadas de depredadores. Están listos para ver este tipo de videos y hacer comentarios de lo más terrible y empiezan a llamar la atención de los niños y entonces ellos están en peligro. Si nosotros no nos damos a la tarea de informarnos de qué se trata lo que el niño en la aplicación quiere descargar, de qué se trata, usarlo nosotros un momento para ver qué estamos encontrando y solo le preguntamos, oye, pero no pasa nada, todo está bien, no hay cosas peligrosas, no, mamá, todo está perfecto, voy a descargar TikTok, voy a descargar Facebook, y resulta que de pronto nos encontramos con que los niños están pasando por periodos de estrés porque se metieron en un problema con alguien que los está amenazando o compartieron fotografías de ellos o les empezaron a mandar cosas que no deberían ver. También eso es un gran peligro. ¿Sí? Con los adolescentes es más fácil negociar, pero sin embargo sigue existiendo el deseo del adolescente de figurar, de protagonizar, de ser importante, de que se le halague, de ser valiente cuando se les empiezan a dar retos por internet que a veces pueden ser peligrosos. Y entonces también si no nos damos cuenta al momento, si no estamos revisando, aunque sea adolescente, nosotros tenemos que mandar sobre eso, tener contraseñas, pero sobre todo ver qué tanta madurez tiene el adolescente para manejar las redes. Si no es lo suficientemente maduro o responsable para manejar cierto tipo de información o cierto tipo de red, tenemos que ser muy rígidos en ese sentido. No podemos evitar imponer nuestra autoridad porque el niño o el adolescente lo quiere así, porque entonces nosotros perdemos mucho terreno y para cuando nos damos cuenta, ellos ya nos rebasaron. ¿Sí? Entonces, de ahí que tengamos mucho más cuidado en este tiempo con lo que les facilitamos a los chicos. Ellos pueden ser muy felices y aprender muchas cosas a través de internet si nosotros estamos al pendiente. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de nosotros como adultos el manejo de esas cosas. Castigarlos por el uso de una red social si nosotros le dimos permiso, de ninguna manera pues es congruente y los chicos lo reclaman abiertamente. Bueno, hay que implementar rutinas de ejercicio. A los niños les emociona bastante que los papás se involucren con ellos en esto. Parece que al principio no, porque les es difícil dejar la comodidad, pero ya una vez enrolados puede ser que cada tarde ellos estén solicitando su ratito de jogging o de ejercicio, con un video divertido de internet, de YouTube, etc. Y también ayudarles y ayudarnos con técnicas de relajación. En algún momento las vamos a requerir. Hay que aprender a emplearlas y enseñarles a nuestros hijos también a tomar ese recurso. Hay que tener la lista de deberes con los chicos simplificada, no una lista enorme de cosas que nunca van a hacer, cosas que sean muy elementales en cuanto a deberes en casa y cuestiones de tipo académico, como también reforzarlos con la lectura, con el arte y también reforzarlos positivamente cuando han hecho algo bien. Bien, aquí redundo un poquito, pero es importante que el uso sea medido, que sea supervisado, que nosotros los padres también seamos medidos con el uso de dispositivos,
que no dejemos de prestarle atención a nuestros hijos por estar con el celular, con la computadora, etcétera, mientras los chicos andan realmente sueltos, ¿sí? Hay que tener actividades en conjunto, no solamente las deportivas, hay que tener más tiempo en plática, comer en el comedor, no dejar que los niños se vayan al cuarto, se lleven la comida, se aíslen, más todavía de la dinámica de convivencia familiar, que tengan sus horarios para comer en la que la mayor parte del tiempo tengan contacto visual, que no haya dispositivos en la mesa, que no estén frente al televisor. Hay que establecer los horarios para dormir. Un consejo que les puedo dar para que los niños duerman temprano, sobre todo aquellos que ya están durmiéndose muy tarde y que por más que los queremos obligar, no podemos, es levantarlos muy temprano, levantarlos a una hora razonable, temprano, y evitar que tengan siestas vespertinas. Por lo tanto, no nos vamos a descuidar haciendo otras cosas y caen dormidos porque están cansados, y en la noche lo mismo, ya no pueden dormir. Entonces, hay que evitar que ellos inviertan de alguna manera lo que llamamos ciclo circadiano, es decir, nuestra actividad es diurna y nuestro sueño nocturno. Es decir, en el día es para hacer muchas cosas, en la noche es para dormir. Los niños poco a poco empiezan a invertirlo de tal manera que ya duermen más en el día que en la noche, o se levantan a deshoras de la noche y entonces quieren activarse, empiezan a querer ver igual, la televisión como si fuera de día, y eso los estimula más para mantenerse despiertos. Así que pues que hay que vigilar que eso no les vaya a afectar en el desarrollo. Una gran cantidad de procesos del desarrollo se llevan a cabo durante la noche. El 80% de la hormona de crecimiento se produce durante la noche, a sueño profundo, en condiciones correctas, en silencio y sin luz. Si esto no se lleva a cabo o es el horario que está alterado, los niños probablemente tengan problemas en su crecimiento, pueden no llegar a crecer lo que estaban genéticamente destinados a crecer. Y entre otras cosas, pues hay alteraciones de tipo hormonal, empiezan a subir mucho de peso y también en el día tienen mucha ansiedad por comer. También eso puede ser otro factor que aumente la ansiedad por comer y aumente la probabilidad de tener sobrepeso o, en dado caso, complicaciones serias como la diabetes infantil. Hay que tener en cuenta que los hábitos de higiene personal no son negociables. Ellos deben tener presente que deben lavarse sus dientitos después de cada comida, que eso no se deja de lado. Lavarse las manos en todo momento que sea necesario. Hay que enseñarles la técnica de lavado de manos porque ellos la van a estar utilizando cuando vuelvan a la escuela. Van a seguir algunas medidas que todavía se van a seguir haciendo. Entonces es bueno que ellos estén familiarizados con la técnica correcta. Ustedes también, papás, háganlo con ellos. Y otras medidas que a ellos les van a ser de mucha utilidad cuando vuelvan a la normalidad, a sus actividades normales. También hay que propiciar un ambiente adecuado. Hay que unirlos a todos para que colaboren con la limpieza del hogar, que se tenga orden, que haya comodidad, que no haya cosas tiradas por aquí y por allá, que de alguna forma eso también causa molestia, causa irritabilidad, causa estrés. Da una sensación de que ya con todos los problemas encima, todo está peor, como si estuviera todo en un gran desorden. Entonces, psicológicamente tienen sus implicaciones el tener un orden, una armonía, o el tener un completo desorden y tener aparte sucio el lugar. A los niños también esto no les transmite tranquilidad. Entonces, ellos también necesitan tener un ambiente adecuado y hay que platicar con ellos y decirles que realmente la comodidad es para todos. ¿Verdad? Esto pues ya lo vemos. En cuanto a los docentes, creo yo que todo lo anterior sirve bastante para que ustedes dentro de su labor diaria, de su contacto con los niños, su contacto con los padres, puedan transmitir el mensaje, puedan dar orientación, puedan brindar las herramientas si es posible para que ellos lleven a cabo las cosas de acuerdo a lo que se está presentando. Incluso a veces toca a los maestros dar contención emocional a los padres o contención en su ansiedad por no saber qué hacer a la hora de explicarle a su hijo, porque tal vez ni a veces como papás entendemos mucho de las nuevas formas que se dan en cuanto a los contenidos de escuela. Y entonces se puede ayudar
dando algo de calma, orientando a los padres, dándoles consejos que les pueden ayudar bastante y mejorando también la relación con los padres, conociéndose un poco más, haciendo realmente una labor en conjunto para que a ellos no se les haga tan pesado. Y pues no hay que separar el rol de padres, muchos maestros son papás, entonces esto lo viven, lo experimentan como maestros a la hora de tener contacto con sus alumnos y con otros padres y al momento de estar en casa para tener que atender todas las necesidades que han surgido por la contingencia con sus familias, con sus hijos. En síntesis, creo yo que esto requiere un trabajo conjunto, es multidisciplinario, porque abarca muchos aspectos de apoyo para los padres, para los maestros, de diversos sectores, tanto de salud, salud mental, que es sumamente importante, los docentes mismos que tienen que salir también al frente, son también héroes sin capa, y se requiere sobre todo el compromiso de los padres. Nosotros ya desde acá estamos comprometidos a apoyar a través de estas pláticas, muchas ligas de interés en internet, en páginas oficiales, mucho material, en redes como YouTube, por ejemplo, plataformas en las que hay muchos consejos acerca de cómo implementar actividades divertidas, recreativas, intelectuales, físicas para compartir con los niños. Entonces, el acceso a redes de apoyos ahí está. Nada más es cuestión de que ustedes se den a la tarea de buscar si cuentan con la tecnología, si cuentan con este tipo de herramientas, si ya están aprendiendo a usarlas, pues hagan empleo de ellas para que puedan reforzar aún más su conocimiento. ¿Sí? Aquí están algunas ligas de interés. Tenemos una a nivel estatal, que es la del gobierno de Sonora. Hay un apartado que se llama Quédate en casa, ahí van a encontrar información, van a encontrar consejos. Y tenemos también la página del IMSS, en la que hay también cursos en línea para público en general, para que aprendan más acerca de todo lo que está ocurriendo, tanto del virus como los síntomas, sobre qué hacer, cómo actuar en determinadas situaciones, cómo apoyarse en familia para poder mantener bien protegidas a las personas, cómo será en el futuro el manejo de las nuevas pautas de convivencia. También eso a ustedes les puede ayudar bastante. Y en la página de la UNICEF hay una enorme cantidad de material, tanto para los padres como para maestros. Hay muchos videos que son muy ilustrativos acerca también incluso de cómo explicarle a los niños lo que está ocurriendo, qué es el COVID, qué es la pandemia, por qué están dentro de casa, por qué tienen que emplear o implementar nuevas medidas de protección. Pero también hay muchas cosas que son divertidas, que son amenas, que son para compartir con los hijos y también van de acuerdo muchas veces a la edad. Entonces van a encontrar de todo para todos. Les recomiendo que visiten estas páginas para que se retroalimenten aún más y les sea más llevadera esta contingencia en casa. Por mi parte es todo. Espero que esta plática les haya sido de utilidad. Espero dejar algo positivo, algo que ayude, algo que pueda ser empleado para mejorar la situación en casa con los chicos. Evitar la implementación de hábitos inadecuados. Tenemos que empezar primero por nosotros, los cuidadores o los adultos responsables, para poder ejemplificar también a nuestros hijos las cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Y pues finalmente somos un equipo y vamos a tratar de pasar todos estos días lo mejor que se pueda.